Cuando no conocía al Señor me sentía así como huérfana, quizás por muchas cosas que yo viví. En algún momento me separaron de mi madre y ese tiempo que yo estuve sola yo tenía la incertidumbre si ella iba a volver. Y incluso cuando llegué aquí a Chile también, que pasé por mi proceso de separación y lamentablemente tuvimos que separarnos porque yo quería servir al Señor y quizás mi esposo tenía otros intereses. También sentí como esa sensación de que me había quedado sola, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Y a lo mejor tú también has pasado por situaciones así donde te has sentido solo en la vida, te has sentido de que estás como que o necesitas a tu familia o necesitas a alguien quizás a tu lado, ¿no? Esa sensación de abandono. Y el ser humano por lo general tiene como que esa necesidad, ¿no? De no sentirse solo, de sentirse siempre acompañado. Y nosotros vemos aquí en este día de lo que es la promesa del Espíritu Santo. Nosotros vemos de que Jesús, antes de irse al cielo, él hizo una promesa a sus discípulos. Porque en ese momento Jesús estaba limitado quizás a un espacio, a un tiempo, a ese cuerpo carnal, cuando él estuvo en esta tierra. Y él dijo, yo tengo que irme, yo tengo que ir a donde está mi Padre. Pero entendiendo la sensación de abandono que podían tener los discípulos de haber caminado con él, de haber estado con él, viéndolo cómo él hacía los milagros, viendo cómo él sanaba, viendo cómo él curaba, compartiendo, comiendo con él. Él sabía de que ellos se iban a quedar como con esa sensación de incertidumbre en su corazón. Bueno, nos quedamos solos. Y esta mañana yo me desperté y estaba orando y me sentía tan feliz porque yo decía, qué felicidad tener a Dios ahora conmigo. Qué felicidad que yo pueda tener el Espíritu Santo ahora aquí en mi cama. Qué felicidad que yo pueda tener al Espíritu Santo en todo momento, cuando camino, cuando me baño, cuando voy al trabajo, cuando estoy en las iglesias, cuando estoy comprando el pan. O sea, qué felicidad que nosotros podamos tener al Espíritu Santo, que es la presencia de Jesús ahora viviendo y morando dentro de nosotros. Y esa fue la promesa que le hizo Jesús a sus discípulos. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque ahora ustedes me tienen acá y yo estoy limitado en este cuerpo, en este espacio de tiempo. Pero en el momento en que yo me vaya, yo les prometo que le voy a enviar a uno semejante a mí para que more dentro de ustedes, para que esté con ustedes todos los días de su vida. Entonces vemos de que esa promesa marcó un antes y un después en la vida del creyente, porque para nosotros hoy en día tener la presencia viva de Cristo en nuestro corazón es clave. Dios de manera accesible y en todo momento y para nosotros en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Ahora Jesús nos pertenece por completo. Yo creo que ahí es donde nosotros podemos encontrar ese gozo. Él está con nosotros cuando dormimos, cuando abrimos la Biblia, cuando nos enseña las Escrituras, cuando oramos, cuando estamos llorando, en mi viaje a Venezuela, en cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo, cuando estamos predicando, cuando reímos, cuando nos gozamos, ahí está siempre el Señor. ¡Qué maravilla! La promesa nosotros la encontramos, esta promesa que le hizo Jesús a sus discípulos, la encontramos en Juan capítulo 14, versículos del 16 al 18. Ahí les voy a pedir si lo pueden buscar. Juan capítulo 14, versículos del 16 al 18. Y aquí nosotros vemos de que Jesús no estaba hablando de su segunda venida. Ojo, ¿ya? Él estaba hablando de que era su propia presencia que Él iba a enviar a cada uno de nosotros, a los creyentes, pero en la persona del Espíritu Santo. Porque nosotros hemos entendido ya de que el Espíritu Santo es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, Él les hace esta promesa en Juan 14, 16 y 18 y dice así. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, Él lo aclara allí, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Y aquí al final es clave, porque dice, porque mora con vosotros. Y al final también dice, y estará en vosotros. Una cosa es morar con ellos y otra cosa es que esté en ellos, es decir, dentro de ellos.
Y lo último, que yo creo que es lo que más me gusta, dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esto me daba como mucha tristeza, ¿no? Porque yo decía en algún momento que yo me sentía así, me sentía como desamparada, huérfana, ¿no? Y muchas personas también se pueden sentir así. Quizás tú has perdido un padre, quizás tú has perdido tu madre, quizás tú te has sentido que has tenido que luchar solo en la vida. Pero Dios ahora dice a través de su palabra de que el Espíritu Santo viene a ser para nosotros como ese Padre eterno y perenne, viviendo dentro de nosotros para que nunca más nosotros nos sintamos solos. En cierta forma es como un tipo de corte de dependencia emocional con todo lo que está en esta tierra y aprender a depender solo de nuestro Padre Celestial. Sentirnos hijos, hijos amados, no hijos desamparados ni huérfanos, sino hijos, hijos de Dios. Y aquí cuando nosotros vemos que Él dice que enviará a otro, en este caso en el griego es ayo, se dice que es alguien semejante, pero ¿semejante a quién? Semejante a Jesús. Porque así como Él había estado con los discípulos, así como Él había estado con ellos, el Espíritu Santo ahora iba a morar en nuestros corazones, esa persona semejante a Jesús ahora dentro de nosotros. Permanecería con los discípulos, los guiaría a la verdad, los fortalecería en la misión, pero también lo hace con nosotros. Y eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Me gustó mucho una cita de la hermana Elena de White, porque ella aquí lo aclara de una manera magistral. Dice, esto está en el Deseado de toda la gente, en la página 621. El Espíritu Santo, porque ella da ya aquí como la definición, fíjate, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Fíjate que esto es clave. Yo creo que este es el concepto más amplio de lo que es el Espíritu Santo. Es el representante de Cristo Jesús, pero despojado de su personalidad humana y totalmente independiente de ella. Dice, estorbado por la humanidad, porque el cuerpo carnal de Cristo le estorbaba precisamente. Dice, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Y para nosotros, si hubiésemos estado en la época de Jesús, nosotros hubiésemos tenido que tomar un avión, trasladarnos hasta allá. Ajá, ¿dónde está Jesús? Tiene un gentío ahí alrededor, ¿cómo podemos hablar con él? Hay que pedir una hora, una cita, para poder decir, quizás a lo mejor nos va a brindar 1 o 2 minutos. Pero él dice, por lo tanto convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. En aquel momento él estaba allá limitado, pero ahora no tiene limitante para cada uno de nosotros, los creyentes que hemos aceptado al Señor. Ahora lo tenemos para nosotros, nos pertenece, es tuyo, es mío, es mi Jesús, es tu Jesús, viviendo a través de la persona del Espíritu Santo dentro de ti. Y dice ella al final, por el Espíritu el Salvador sería accesible a todos. En este sentido estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Entonces esa sensación de abandono que ellos tuvieron, de decir se va, quedamos solos, estamos huérfanos, en medio de esa incertidumbre, Jesús les hace la promesa, quédense tranquilos. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a venir en la persona del Espíritu Santo a morar dentro de cada uno de ustedes. Es maravilloso. Él hace esta promesa al ver la sensación de soledad espiritual que iban a atravesar sus discípulos. Esa tristeza que ellos iban a tener de sentirse solos, de que ya no podía estar acompañándolos físicamente. ¿Ya? Y ahí él dice, ahora yo voy a acompañarlos, ahora yo voy a consolarlos. ¿Por qué? Porque voy a morar dentro de ustedes ya no van a estar solos. ¿Ya? Él hace esta promesa por esa misma necesidad que tenemos tú y yo de ser transformados también. En 2 Corintios 3:18 nos dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Y al final es clave porque dice, como por el Espíritu del Señor.
Entonces la transformación que produce el Espíritu Santo en nosotros, de nuestra naturaleza caída, los defectos del carácter, todas las cosas en las cuales nosotros caemos, el pecado, esa transformación solamente la puede hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es que era necesario que esa promesa se cumpliera en nosotros. También porque nos ayuda en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras limitaciones espirituales, cuando nosotros incluso no sabemos cómo orar, cuando nos sentimos débiles. Ahí está el Espíritu Santo intercediendo por nosotros, cuando nosotros ni siquiera sabemos lo que nos pasa. En Romanos 8:26 dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero también debemos entender de que esta es una promesa que va en forma progresiva y es gradual. A veces nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo de un día para otro, pero esto es un proceso que lleva tiempo. Todo esto que estamos haciendo suma. Estos 10 días, todo lo que hemos hecho, los devocionales, los cultos de la mañana, la oración, las alabanzas, los cantos, las predicaciones, el trabajo misionero, todo suma para que nosotros podamos cada día, acercándonos a las cosas del Señor, orando para estos programas, estando continuamente en la presencia del Señor, vamos a ser como dice Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu, que es lo que quiere el Señor. Hermanos, la promesa del Espíritu Santo se cumplió en 3 tiempos. Se cumplió en el pasado, y se está cumpliendo en el presente y se va a cumplir en el futuro. Se cumplió en el pasado porque nosotros vimos que cuando Jesús resucitó y caminó 40 días con sus discípulos, antes de él irse, antes de él ascender al cielo, Él les dijo que iban a recibir poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo y que ellos les serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego de que Él les dice eso, Él asciende y se va, y 10 días después que Él se va, al 10º día, es decir, al día 50, 40 que estuvo con ellos caminando resucitado, más los 10 días ya después que Él se fue, ahí viene en el día 50 lo que sucedió en el Pentecostés, que vino la venida del Espíritu Santo. Y esto lo encontramos en Hechos 2 del 1 al 4, donde vemos de que en ese momento estaban todos reunidos y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Ahí Pedro empieza a predicar a Cristo crucificado, Cristo resucitado, y 3.000 personas se arrepintieron y fueron bautizadas. Aquí vemos el primer cumplimiento de esta promesa. Aquí estamos hablando del tiempo pasado como punto número 1. Vemos el poder del Espíritu Santo indispensable para poder nosotros predicar también el Evangelio. Todas estas actividades que estamos haciendo, actividades misioneras, sin el poder del Espíritu nosotros no podemos hacer nada. Terminan siendo meras actividades religiosas. Necesitamos sí o sí que el poder del Espíritu Santo esté en nosotros. Como punto 2, se cumple hoy en día, en este tiempo presente, esa promesa en tu vida y en mi vida, como un sellamiento, porque somos sellados por el Espíritu Santo a través de un bautismo espiritual. Esto lo dice Efesios 1, del 13 al 14. Y esta parte es clave, porque aquí, como sellados a través del Espíritu, como propiedad de Dios, cuando ya nosotros a través del Espíritu pasamos a ser hijos de Dios, como cuando un celular, tú dices, este celular es marca, no sé, iPhone. Ese celular le pertenece al iPhone. Donde quiera que vaya ese celular y vean la marca del iPhone, ahí saben de que eso le pertenece al dueño del iPhone. Nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo como pertenencia de que ya le pertenecemos al Señor. Eso es ahora, en este tiempo presente. Y ya para cerrar, la promesa del Espíritu Santo también se cumplirá en el futuro. Y es necesario, porque aquí se habla también de lo que es la lluvia tardía. Vemos que el Espíritu Santo no tiene barreras, no tiene condición social para las personas, no tiene edad, no tiene género. Cuando el Espíritu Santo, que obra como quiere, puede tomar a niños, puede tomar a jóvenes, a ancianos, puede tomar a cualquier persona para que pueda
cada uno de ellos tener una experiencia personal con el Señor y testificar, predicar, anunciar quién es Cristo, el poder de Dios, glorificar a Dios, es maravilloso. Esto lo dice Joel 2:28, donde dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Pero la lluvia tardía, eso que nosotros queremos que se derrame de una manera abundante sobre toda la tierra para que Cristo pueda venir pronto, es necesario que nosotros prestemos atención a la lluvia temprana que es hoy. Porque así como hubo una lluvia temprana en el Pentecostés, cuando los discípulos recibieron esa primera muestra, esa promesa, el cumplimiento de esa promesa en sus vidas con el Espíritu Santo, hoy en día nosotros tenemos todos los días que buscar de conectarnos con el Señor, de orar, de mantener una consagración, una comunión tal para que nosotros podamos cada día ser más y más llenos. Y ese derramamiento completo pueda ocurrir totalmente en nuestras vidas. El Señor nos está preparando para una misión final, pero depende de tu consagración y de mi consagración. Cuando tú y yo pongamos nuestro corazón en unidad con Cristo y nuestra vida esté en armonía con su obra, el Espíritu Santo que descendió sobre los discípulos en aquel momento, en el día de Pentecostés, va a poder descender sobre nosotros. Esto lo dice la hermana Elena de White en Joyas de los Testimonios. Que Dios nos ayude a que nosotros podamos en nuestra vida sentirnos parte y propiedad de Dios, y que podamos sentir de que ahora el Señor nos ha sellado, somos sus hijos, le pertenecemos, pero lo más importante es que ahora sentimos que Él nos pertenece a cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga.